Si nos estás viendo desde tu celular, hypar este video con un solo toque, porque cada interacción impulsa este mensaje para que llegue más lejos y despierte más conciencias en rincones inesperados. Mientras avanzas en esta exploración, detente un segundo. ¿Desde qué país me estás mirando y a qué hora estás viendo este contenido? Esa pequeña aportación tuya es clave para entender el alcance global de lo que vamos a desentrañar juntos. Imagina que en tu mente se enciende un faro de curiosidad. ¿Qué relación oculta une a Irán, Israel y Estados Unidos en un destino que algunos insisten en llamar profético? La siguiente narración te invita a sumergirte sin divisiones evidentes, sin capítulos anunciados, como si fuera un río continuo donde cada corriente se mezcla con la anterior, generando un caudal de reflexión profunda. Desde finales del siglo XX, la dinámica entre Irán e Israel se sostuvo en una tensión silenciosa pero constante, alimentada por la revolución iraní de 1979, que transformó un aliado occidental de la monarquía en un régimen teocrático con vocación de confrontación regional. Aquella revolución no solo sacudió Oriente Medio, sino que redefinió el mapa geopolítico. El derrocamiento del Shah Rojo a Irán en un curso de autoafirmación islámica que chocó frontalmente con la existencia del Estado de Israel. Con el paso de las décadas, se fue tejiendo una guerra de sombras, ataques encubiertos, sabotajes atribuidos a servicios de inteligencia, apoyo a grupos proxy como Hezbollah y Hamas. Mientras tanto, Estados Unidos consolidó su respaldo a Israel, convirtiéndose en garante de su seguridad y operador principal de sanciones contra Irán, dibujando así un triángulo de tensiones cuyo vértice estadounidense parecía inamovible. Durante años, esa confrontación se mantuvo en un equilibrio precario. Irán desplegaba su influencia mediante milicias en Siria, Líbano y Yemen. Israel respondía con ataques selectivos y operaciones clandestinas contra científicos nucleares iraníes. EEUU imponía sanciones y ofrecía apoyo diplomático y material a Tel Aviv, pero de fondo persistía la pregunta que muchos evitaban: ¿podría esta lucha silenciosa estallar en un enfrentamiento abierto de consecuencias globales? Cada incidente en el Golfo Pérsico, cada barco atacado o detenido, generaba temor de una chispa que incendiara la región, y esa posibilidad dejó de ser abstracción cuando, en junio de 2025, las tensiones se convirtieron en fuego real. A mediados de junio de 2025, la región vivió una ruptura del tabú. Israel llevó a cabo ataques directos contra instalaciones iraníes consideradas estratégicas para su programa nuclear. Esa decisión marcó un antes y un después. La noción de ataque encubierto se dio paso a la realidad de bombardeos abiertos en territorio iraní. Irán, por su parte, anunció que consideraba esta acción una declaración de guerra total, amenazando con represalias contundentes que incluyeran el cierre del estratégico estrecho de Hormuz, una apuesta con ramificaciones económicas globales devastadoras. Cuando el temor a que la economía mundial se tambaleara dejó de ser especulación, surgió la intervención estadounidense. Bajo el nombre enigmático de Operation Midnight Hammer, EE.U, participó en ataques contra 3 instalaciones nucleares en Irán, desplegando misiles de alta precisión y bombas de penetración profunda, con la declaración presidencial de que se pretendía neutralizar una amenaza inminente. La combinación de Israel e EEUU, atacando abiertamente a Irán, reconfiguró la dimensión del conflicto, arrastrando al mundo hacia un precipicio de guerra abierta. Ante esta intervención, Irán respondió con una lluvia de misiles contra objetivos israelíes, desestabilizando ciudades y generando pánico entre la población civil. Fue la primera vez en décadas que la retórica militar sobrepasó la frontera de la especulación. Los ciudadanos de Israel escucharon alarmas antiaéreas y contemplaron misiles cruzando el cielo, mientras en Irán la propaganda oficial clamaba venganza y justicia contra los agresores percibidos. En Washington y Jerusalén, los líderes afrontaron debates internos, éxitos tácticos frente al riesgo de un conflicto que se expandiera a otros países vecinos. Políticos y militares se preguntaban, ¿cómo recalibrar una guerra que ya no es limitada, sino potencialmente regional? Esa escalada no surgió de la nada, fue el desenlace de años de frustración y ciclos de sanciones fallidas. Después del acuerdo nuclear de 2015 y su abandono posterior, Irán intensificó su enriquecimiento de uranio y expandió redes de influencia. Israel, sintiendo la amenaza existencial, optó por disuadir con ataques quirúrgicos y presión constante. EEUU, dividido internamente,
osciló entre diplomacia cauta y acciones militares preventivas. Cuando las ofensivas israelíes golpearon con mayor envergadura, la administración estadounidense consideró que debía subirse al escenario de forma más directa, calculando que aplacar al régimen iraní antes de que consolidara capacidades irreversibles justificaba el riesgo de escalada. Asimismo, la dimensión económica del estrecho de Hormuz suspendía el aliento de mercados internacionales. Si Irán decidía bloquear el paso del 20% del petróleo mundial, se detonaría una crisis de precios que reventaría bolsillos en todo el planeta. Esa espada de Damocles obligó a potencias como China, India y la Unión Europea a sopesar intervenciones diplomáticas urgentes, intentando mediar una tregua que evitara el desastre económico, aun cuando la dinámica militar parecía irreparable. Así, mientras los misiles cruzaban cielos y las bombas caían sobre instalaciones nucleares, las bolsas mundiales temblaban al compás de informes que alertaban de posibles recesiones y escasez de combustibles. En medio de este vaivén de ataques y represalias, circulan interpretaciones de viejas profecías bíblicas, especialmente Ezequiel 38-39, donde se menciona una coalición invasora de naciones del norte, incluyendo Persia, que ataca a Israel en tiempos finales. Algunos comentaristas ven en Irán a esa Persia moderna, en Israel a la nación atacada y en Estados Unidos a un actor que, de forma paradójica, interviene antes de un desenlace apocalíptico. Pero es legítimo encajar estas referencias antiguas en el presente. La hermenéutica cuidadosa advierte que el contexto original de Ezequiel era muy distinto y que las profecías suelen emplear lenguaje simbólico difícil de traducir literalmente al siglo XXI. Por ello, la tentación de forzar coincidencias puede nublar la mente y difuminar la distinción entre historia verificable y especulación alarmista. En narrativas populares de YouTube y redes sociales proliferan videos que anuncian con dramatismo: el fin está aquí, Irán y Israel cumplen la profecía de Ezequiel. Títulos sensacionalistas, imágenes de tormentas sobre mapas y música ominosa atraen clics, alimentando miedo y urgencia. Sin embargo, ¿qué responsabilidad tenemos como creadores y consumidores? ¿Acaso no debemos contrastar con análisis de expertos en geopolítica, revisar informes de fuentes confiables como Reuters, AP y The Washington Post y separar la especulación poética de los hechos? Al detenernos frente a un titular impactante, conviene preguntarnos: ¿qué pruebas se ofrecen y qué intereses podrían estar detrás de esa narrativa? A nivel personal, en tu entorno local podrías sentir inquietud. ¿Cómo influye este conflicto global en tu vida diaria? Tal vez experimentes aumentos en precios de combustible, interrupciones en cadenas de suministro o, simplemente, ansiedad al contemplar la posibilidad de una guerra mundial. Esa dimensión humana es vital. Más allá de grandes estrategias estatales, están las voces de civiles atrapados en conflictos, de refugiados huyendo de balas y bombas, de trabajadores cuyo pan cotidiano pende de mercados globales. Reconocer estas historias te conecta con la urgencia real, no solo con la lectura de textos milenarios. En Estados Unidos, la intervención en Irán generó debates políticos virulentos. Por un lado, la administración defendió la acción como necesaria para prevenir un programa nuclear militar. Por otro, legisladores y ciudadanos cuestionaron la legalidad de ataques sin aprobación explícita del Congreso, evocando la guerra de Vietnam y la vigencia de la War Powers Resolution. Esa tensión interna refleja cómo incluso en potencias establecidas, la decisión de ir a la guerra no es automática ni unánime. Las democracias dependen de controles y equilibrios que, en momentos de crisis, se ponen a prueba. En Israel, la ofensiva directa contra Irán suscitó un fervor patriótico en algunos sectores, pero también inquietud en otros. ¿Cómo sostener una campaña que podría derivar en guerra regional, con Hezbollah atacando desde el norte y grupos afines en Yemen lanzando ataques contra buques en el Mar Rojo? La supervivencia de la población civil en ciudades como Tel Aviv o Jerusalén se convirtió en prioridad máxima, activando sistemas de defensa antimisiles y simulacros de evacuación. El coste político interno incluyó debates sobre liderazgo. Gobernar en estado de guerra extiende la responsabilidad y la atención pública, y cada error táctico se paga caro en términos de credibilidad. Mientras tanto, Irán enfrentó la disyuntiva de la resistencia o la moderación. Por un lado, el régimen reforzó
reforzó su narrativa de resistencia frente a agresores externos, movilizando a la población y presentando la ofensiva aliada como evidencia de conspiraciones occidentales contra su soberanía. Por otro, la devastación de infraestructura y la amenaza a la estabilidad interna plantearon la posibilidad de protestas o cuestionamientos al liderazgo, aunque en un sistema autoritario, ese riesgo se maneja mediante represión y control de la información. La cuestión es, ¿puede un Estado que se siente bajo asedio justificar la continuidad de un conflicto que pone en peligro la supervivencia de su población y economía? Al rastrear la secuencia de eventos, descubrimos que la narrativa histórica se entrelaza con ciclos de esperanza y desencanto. Tras cada ronda de sanciones y cada diálogo abortado, surgía la ilusión de una salida diplomática. Pero cuando la desconfianza superaba la voluntad de acuerdo, emergía la respuesta militar. Ese patrón sugiere que la implosión actual no era impredecible, sino la consecuencia predecible de años de incrementos paulatinos en la tensión y la falta de espacios para la confianza mutua. En ese sentido, somos capaces de imaginar rutas distintas que eviten esta repetición de ciclos destructivos. Quienes leen la Biblia buscan signos en fenómenos naturales y políticos. En el pasado, crisis como la Guerra de los 6 días en 1967 o la Guerra de Yom Kippur en 1973 fueron reinterpretadas en clave profética, pero luego transcurrieron sin el advenimiento de un fin literal anunciado. Ahora, con ataques sobre instalaciones nucleares y represalias masivas, la tentación de presentarlo como el colapso final crece. No obstante, la experiencia enseña que buena parte de esas lecturas proféticas se ajustan a la memoria colectiva y a la búsqueda de sentido, más que a realidades inevitables. ¿Acaso la historia no suele sorprender con giros inesperados, salidas diplomáticas de última hora o colapsos internos que cambian el panorama? En las redes sociales conviene ejercer un escepticismo activo cuando alguien proclama que la profecía se cumple hoy. Revisa si usa fuentes primarias o simplemente retoma rumores. Examina si contextualiza los pasajes bíblicos con su trasfondo histórico y literario, o si, por el contrario, los descontextualiza para encajar con noticias de tendencia. Esa revisión no solo es un ejercicio intelectual, sino un acto de resistencia frente a la manipulación emocional. La pregunta clave es, ¿buscas la verdad o amplificar tu propia convicción? Desde tu pantalla, podrías sentir la urgencia de compartir este video con un amigo. Mira lo que está sucediendo. Quizá de verdad estamos ante algo trascendental. Esa invitación al diálogo es valiosa, siempre que vaya acompañada de la recomendación de contrastar fuentes y no difundir pánico injustificado. Compartir conciencia implica incentivar la verificación y la discusión sosegada, no solo propagar el miedo. Pregúntale a tu amigo, ¿has revisado las noticias en medios reconocidos? ¿Qué opinas sobre la viabilidad de un cierre del estrecho de Hormuz y sus efectos reales? Ese tipo de conversación puede elevar el nivel del debate y alejarlo de la simple especulación alarmista. En el plano estratégico global, potencias como Rusia y China observan con cautela. Cualquier debilitamiento de Irán podría alterar sus propias ambiciones en la región. A la vez, la urgencia de contener un conflicto que podría extenderse a Europa o Asia motiva a estos actores a explorar canales de mediación discretos. Al tiempo que Occidente presenta el discurso de la contención, otros incentivan la idea de negociaciones paralelas que permitan salvar al menos aspectos humanitarios. ¿Existe realmente la voluntad de frenar la espiral de violencia o nos encontramos ante un arrastre inexorable hacia escenarios de mayor destrucción? La dimensión nuclear añade una capa adicional de urgencia. Irán asegura que su programa es pacífico, mientras Israel y EU sostienen que existe un plan clandestino para armas. Tras los ataques que apuntaron a Fordo, Natanz e Isfahán, el debate se intensificó. ¿Fue la destrucción completa o solo un golpe temporal? Organismos internacionales como la IAEA reportaron que no hubo fugas radiactivas evidentes, pero la preocupación de que Irán pudiera haber desplazado parte de su material crítico precedió el ataque. Esa incertidumbre refuerza la lógica de mejor golpear antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, esa lógica no perpetúa una dinámica de desconfianza sin fin. Desde una perspectiva más amplia, la humanidad ha atravesado periodos en que la tecnología militar y las tensiones ideológicas
parecían precipitar un apocalipsis. Pensemos en la crisis de los misiles en Cuba en 1962. El mundo se contuvo al borde de la catástrofe nuclear gracias a diplomacia secreta y serenidad de líderes. Hoy, con la interconexión inmediata de información, cada ataque se amplifica en segundos ante audiencias globales. ¿Podríamos aplicar aquella prudencia de antaño para evitar una conflagración mayor? ¿O las nuevas dinámicas geopolíticas han eliminado los espacios de desconexión y negociación necesarios? A cada paso, este relato sin divisiones explícitas demuestra la complejidad intrínseca de mezclar hechos reales con interpretaciones proféticas. La historia contemporánea ofrece sucesos tan dramáticos que invitan a lecturas trascendentales, pero la tentación de ver un diseño predeterminado puede ser engañosa. ¿No es más pertinente entender la concatenación de decisiones humanas, errores de cálculo, ambiciones políticas y reacciones emocionales que atribuirlo todo a un guión milenario? Aún así, muchos encuentran en la idea de un propósito superior un consuelo frente al caos del mundo. Esa dualidad entre deseo de sentido y realidad contingente define la tensión moral de nuestro tiempo. Para un creador de contenido, narrar esta historia requiere equilibrio, proporcionar contexto preciso y actualizado con fuentes confiables, como los informes de Reuters, AP y Washington Post, que documentan fechas, cifras y declaraciones oficiales, y al mismo tiempo, no rescatar sin crítica las narraciones proféticas que vinculan eventos con pasajes antiguos. Esa responsabilidad editorial se traduce en que al presentar este video, invites a tu audiencia a formular preguntas genuinas. ¿Creen que los líderes pudieron haber evitado esta escalada? ¿Qué alternativas de diplomacia existieron y por qué fracasaron? Esa forma de involucrar activa la reflexión, alejando la pasividad del mero consumo de sensaciones fuertes. Sin embargo, la dimensión emocional no podemos ignorarla. La humanidad reacciona con miedo ante la posibilidad de destrucción masiva. Ese temor es combustible para narrativas de fin del mundo. Cuando sientas esa inquietud, pregúntate, ¿qué experiencias pasadas de crisis me permiten relativizar este momento? ¿Recuerdas cómo sobrevivimos a pandemias, crisis financieras y conflictos globales sin llegar al colapso final anunciado? Reconocer nuestra resiliencia colectiva puede moderar el alarmismo y fomentar soluciones prácticas. Dentro de esta misma evaluación, surgen preguntas sobre la ética de la guerra preventiva. Cuando un Estado cree que debe atacar antes de que su adversario logre un arma mortal, ¿eso justifica violar soberanías y arriesgar la paz mundial? ¿En manos de quién dejamos la decisión de determinar que es ahora o nunca? Aquellas preguntas atraviesan debates de ética internacional y derecho internacional desde la Carta de la ONU. Aunque los líderes afirmen que no hay opción, conviene preguntarnos si verdaderamente agotaron todas las vías diplomáticas o si la urgencia política interna los impulsó a arriesgarse. En tu papel de espectador informado, al compartir este video, ofrece siempre un pie de página mental. Verifiquen las referencias, lean los comunicados oficiales, contrasten con análisis de expertos en relaciones internacionales. Ese hábito de verificación colectiva fortalece la resistencia contra la propagación de versiones manipuladas que puedan incitar a la violencia o al fanatismo. Compartir conciencia es un acto de solidaridad intelectual. Mientras el conflicto rondaba la posibilidad de escalar hacia aliados de Irán, como Hezbollah en Líbano, Siria o grupos en Yemen, surgió una interrogante. Si la guerra se expandiera, ¿qué papel jugarían potencias como Rusia o China? ¿Intervendrían indirectamente para salvaguardar intereses energéticos o geoestratégicos? Esa consideración abre un escenario en que la confrontación se converge con rivalidades globales. No es solo Medio Oriente, sino un tablero mundial donde cada movimiento puede desencadenar reacciones en cascada. Esa interdependencia eleva la responsabilidad de la comunidad internacional para prevenir un derrumbe global. Al explorar la dimensión espiritual, algunos creyentes hallan en estos eventos motivos para intensificar su fe, convencidos de que la profecía se está cumpliendo y que solo una intervención divina podrá redimir a la humanidad del caos. Otros llaman a la calma, recordando que la esencia de muchas tradiciones religiosas es la compasión y la búsqueda de paz, más que la celebración de catástrofes anunciadas. Esa dicotomía conduce a debates. ¿Es legítimo emplear textos sagrados para justificar o promover enfrentamientos? ¿O más bien deberíamos enfatizar las enseñanzas de reconciliación?
Ese debate interno en comunidades de fe es clave para evitar que las profecías se conviertan en excusa para la violencia. En la práctica, miles de ciudadanos de diferentes países se preguntan, ¿debería mi gobierno participar o condenar estas acciones? Cada persona puede ejercer presión mediante peticiones, cartas a representantes o participación en manifestaciones pacíficas que reclamen soluciones diplomáticas. Aunque parezca un gesto menor, la suma de voces puede inclinar la balanza política hacia actitudes de contención antes que de confrontación. Esa conciencia ciudadana es un antídoto contra la escalada irreflexiva. Al comprender el papel de las redes sociales, observa cómo algoritmos potencian el contenido que genera reacciones fuertes. Si compartes material sensacionalista o alarmista, alimentas una dinámica que prioriza el miedo sobre el análisis objetivo. Por el contrario, si promueves discusiones basadas en datos y fuentes verificadas, contribuyes a una cultura informativa más sana. Esa elección individual, al multiplicarse, puede cambiar la corriente dominante de información. Dentro de los medios de comunicación, conviene reconocer limitaciones. Los ciclos de noticias premian la novedad y el drama. El enfoque en titulares explosivos puede omitir matices esenciales. ¿Qué negociaciones secretas ocurrieron antes? ¿Qué concesiones mínimas se podían ofrecer? La narrativa de acción militar decisiva vende, pero la de diplomacia prolongada y complicada es menos atractiva. Al informarte, busca reportajes de larga distancia que incluyan análisis de contextos históricos y entrevistas con diplomáticos que trabajaron tras bastidores. Un aspecto humano conmovedor son los civiles atrapados en esta encrucijada. Familias que perdieron seres queridos en ataques, trabajadores que ven sus medios de sustento destruidos, comunidades forzadas a desplazarse. Aunque la discusión sobre profecías parezca lejana a sus realidades inmediatas, para ellos el sufrimiento es tangible. Esa empatía refuerza el imperativo de buscar soluciones pacíficas antes que glorificar escenarios apocalípticos. Cuando compartas este video, recuerda mencionar a tus espectadores que, más allá de la especulación profética, la prioridad debería ser aliviar el sufrimiento humano. Es posible que pienses, hay oportunidades de mediación de última hora. Históricamente, después de momentos críticos han emergido iniciativas inesperadas, intermediarios de países menos involucrados, personalidades admiradas en ambas partes o incluso conversaciones clandestinas que evitan la prensa. ¿Podría surgir ahora un mediador neutral con credibilidad para ambas partes? Tal vez. Ese atisbo de esperanza muestra que la historia no va en línea recta hacia un desenlace predeterminado, sino que está plagada de bifurcaciones donde la voluntad política puede inclinar el rumbo hacia la paz o la guerra. En paralelo, la economía mundial está conectada. Inversores monitorizan precios del petróleo y del gas. Empresas analizan cadenas de suministro y bancos calculan riesgos de recesión. La guerra en Medio Oriente repercute en mercados financieros, inflación y políticas monetarias. Esa realidad pragmática puede inducir a gobiernos a buscar desescalar, pues el coste económico interno de un conflicto prolongado puede erosionar su estabilidad. Pregunta: ¿hasta qué punto la lógica económica podrá frenar la dinámica militar impulsada por la lógica de seguridad o de prestigio político? Ese choque de prioridades revela la complejidad de la toma de decisiones en democracias y regímenes autoritarios. Al profundizar en la historia, recuerda que Irán ha pasado por crisis profundas en su pasado reciente. La guerra Irán-Irak en los años 80 dejó cicatrices económicas y sociales. La revolución de 1979 redefinió su identidad nacional. Movimientos internos han alternado entre aperturas y represiones. Cada uno de esos episodios muestra la resiliencia y la fragilidad de la sociedad iraní. Ese bagaje influye en la reacción de sus líderes y población ante los ataques de 2025. Entender esa historia no es excusar acciones injustas, sino contextualizar motivaciones y limitaciones que configuran respuestas actuales. En Israel también existe memoria histórica de amenazas existenciales, holocausto, intentos de aniquilación desde vecinos hostiles. Esa experiencia configura una percepción de vulnerabilidad que guía decisiones de defensa. Sin embargo, mantenerse perpetuamente en guerra o en estado de alerta extremo puede alimentar traumas colectivos y socavar la cohesión social. El equilibrio entre seguridad y sostenibilidad social es siempre frágil. Por eso, cuando veas noticias sobre la ofensiva israelí, plantéate,
¿Cuáles son los riesgos de normalizar la guerra como estado permanente? Esa reflexión abre la posibilidad de considerar alternativas políticas a largo plazo. Además, explora la dimensión tecnológica. El uso de bombarderos Stealth B-2 estadounidenses viajando miles de kilómetros para golpear instalaciones en Irán demuestra la capacidad militar globalizada. Pero la tecnología no resuelve dilemas morales. Puede destruir objetivos, pero no garantiza la paz. Al analizar estos eventos, pregúntate, ¿cómo influye la superioridad tecnológica en la percepción de invulnerabilidad y en la disposición a usar la fuerza? Ese aspecto invita a reflexionar sobre límites éticos y la necesidad de revisar controles civiles sobre las decisiones militares. La narrativa profética, por su parte, alimenta la idea de fatalismo. Todo está escrito, no hay remedio. Ese fatalismo puede paralizar a la sociedad, entregando el poder a líderes que afirman saber el desenlace. Frente a ello, conviene cultivar una visión de la historia como obra abierta, donde las acciones humanas tienen peso real. El autoritarismo se afianza cuando predomina la creencia de que nada se puede cambiar. Si deseas incidir positivamente, comparte este video invitando a la acción informada. Verifiquemos juntos, presionemos por la diplomacia y apoyemos iniciativas humanitarias. Esa actitud combina conciencia del riesgo con voluntad de transformación. Al recorrer estas reflexiones, es inevitable sentir el vértigo de un posible colapso global, pero también se despliega la posibilidad de una tregua que parezca milagrosa solo porque escapa a la lógica militar dominante. En ocasiones, salidas inesperadas han emergido tras crisis extremas. La caída de la URSS sorprendió a muchos analistas y la Guerra Fría no terminó con el cataclismo imaginable. Eso indica que aunque el presente parezca abocado a un clímax destructivo, siempre hay resquicios para giros imprevistos. Esa esperanza no es ingenua si viene acompañada de esfuerzos concretos para impulsar el diálogo y proteger a los vulnerables. En el ámbito espiritual, algunos reinterpretan profecías, atribuyendo a actores modernos roles específicos. Pero una aproximación más humilde reconoce que los textos antiguos hablaban a audiencias y contextos muy distintos. Retomar esos pasajes para generar miedo puede servir a agendas de quienes desean movilizar seguidores o legitimar posiciones de poder. En contraste, otros líderes religiosos llaman a subrayar valores de compasión y diálogo interreligioso, recordando que muchas tradiciones promueven la paz por encima del conflicto. Esa postura exige coraje moral, denunciar la manipulación profética y abogar por la reconciliación. Para ti, espectador global, tu responsabilidad es doble: gestionar tus propias emociones ante noticias terribles y convertir esa emoción en energía para buscar soluciones prácticas. Puedes investigar cómo apoyar a organizaciones humanitarias que asisten a afectados, cómo participar en foros de discusión serios o incluso cómo presionar a legisladores para que prioricen el diálogo internacional. Cada gesto cuenta, desde donar a agencias de ayuda hasta compartir información verificada. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy para que esta crisis tenga menos víctimas y más oportunidades de paz? Al reflexionar sobre todo esto, es probable que surjan más preguntas. ¿Puede la sociedad civil de Irán y de Israel encontrar puentes de entendimiento a pesar de la guerra? ¿Qué papel juegan las diásporas iraníes e israelíes en Occidente para influir en políticas de sus gobiernos? ¿Cómo utilizan los medios estas comunidades su voz para detener la escalada? Esa perspectiva descentraliza el análisis, mostrando que no todo depende de decisiones gubernamentales, sino de la suma de iniciativas ciudadanas que trascienden fronteras. Mientras tanto, en el plano económico, observa cómo compañías energéticas y mercados financieros vigilan cada declaración de líderes. Un solo anuncio de cierre del estrecho de Hormuz dispara cotizaciones. Esas realidades pragmáticas motivan a negociadores privados a buscar canales discretos de mediación. Empresas con intereses en mantener rutas comerciales pueden facilitar diálogos no oficiales entre actores estatales. Ese tipo de diplomacia, desde abajo, a menudo escapa al foco mediático, pero puede ser determinante para enfriar tensiones. Invita a tu audiencia a investigar casos históricos de diplomacia económica que evitaron conflictos mayores. En la esfera tecnológica, la proliferación de satélites y sistemas de vigilancia multiplica la transparencia de operaciones militares, pero también la sensación de ser monitoreados permanentemente. Esa visibilidad puede disuadir acciones agresivas o, por el contrario, presionar a ejecutarlas anticipadamente antes de ser detectadas. Reflexiona.
¿Cómo influye la tecnología en el cálculo estratégico de guerra y paz? Esa pregunta abre debate sobre la necesidad de regulaciones internacionales que incluyan supervisión pública y no solo acuerdos secretos entre potencias. Cuando te preguntes si la profecía se está cumpliendo, también plantéate, ¿la fe y la esperanza pueden coexistir con el compromiso activo por la paz? Muchas corrientes espirituales sostienen que la verdadera profecía no es predicción de catástrofe, sino llamado a la transformación ética del presente. Esa interpretación convierte el miedo en llamado a la solidaridad. Si creemos que estos tiempos son críticos, entonces cada acción orientada a aliviar sufrimiento y fomentar diálogo adquiere un carácter profético real. Al final, este flujo continuo de reflexiones y datos pretende que no te quedes en la superficialidad del sensacionalismo. La profundidad exige cuestionar tu propia percepción. ¿Qué narrativas prefieres creer y por qué? ¿Cómo distingues entre información basada en evidencia y aquella que apela únicamente a emociones intensas? Esa autoindagación es el corazón de una audiencia verdaderamente consciente. Si compartes este video, invita a esa autoindagación. Cuéntame en los comentarios, ¿cómo decides qué creer y qué no creer cuando todo parece indicar un posible apocalipsis? Esa pregunta puede desencadenar un diálogo enriquecedor entre personas de distintos orígenes y experiencias. En suma, la historia de Irán, Israel y Estados Unidos no es un guión tecleado por fuerzas invisibles, sino el producto de decisiones políticas, circunstancias geográficas, mandatos económicos y emociones humanas que se entrelazan con viejas esperanzas y miedos ancestrales. Reconocer esa complejidad exige valentía intelectual y emocional. Valentía para enfrentar la incertidumbre, para dudar de narrativas cómodas y para trabajar en soluciones prácticas. Si tras ver este video sientes la urgencia de actuar, compártelo con alguien que pueda unirse a esta reflexión y juntos impulsen iniciativas que trasciendan fronteras. Carteles de solidaridad, proyectos culturales intercomunitarios o espacios de diálogo virtuales que acerquen experiencias de ambas sociedades. Al despedirnos sin cerrar de forma definitiva, pues la historia sigue desplegándose, recordemos que la gran diferencia entre vivir con miedo y vivir con esperanza transformadora radica en la acción informada. Pregunta final para ti. ¿Qué acción concreta realizarás esta semana para contribuir a la contención de la escalada y al fortalecimiento de la paz? Escribe tu respuesta, compártela y anima a otros a hacer lo mismo. Solo así convertiremos reflexiones en realidades. Si nos estás viendo desde tu celular, hypear este video con un solo toque para impulsar este mensaje y lograr que llegue a más personas que necesitan comprender la complejidad de lo que sucede. Mientras lees esto, detén tu mente un instante y pregúntate, ¿desde qué país nos ves y a qué hora estás consumiendo este contenido? Esa pequeña contribución tuya es vital para entender cómo esta reflexión resuena en diferentes rincones del mundo y en distintas zonas horarias, mostrando que lo que aquí exploramos trasciende fronteras y horarios específicos, conectando experiencias globales en un momento crítico. Imagina un flujo de información que corre sin divisiones aparentes. Cada idea se enlaza con la anterior y la siguiente, generando un torrente de análisis profundo sobre interpretaciones proféticas, narrativas mediáticas y posibles caminos futuros. En este tramo de nuestra exploración, vamos a sumergirnos sin encabezados explícitos, sin títulos visibles, como un relato continuo que discute la actualidad geopolítica y le aporta reflexiones históricas y espirituales centradas en la reciente escalada que involucró a Irán, Israel y Estados Unidos. La intención es ahondar en las capas de significado que se han tejido alrededor de ataques a instalaciones nucleares, amenazas de cierre del estrecho de Hormuz y reacciones globales, sin fragmentar la lectura en secciones señaladas, para que sientas la narración como una conversación íntima y envolvente, donde cada párrafo invita a cuestionar más y a compartir conciencia con alguien cercano. La historia reciente de ataques que cobijan nombres como Fordow, Natanz e Isfahan se entrelaza con la acción militar estadounidense apodada Operation Midnight Hammer, en la cual bombarderos B-2 surcaron el globo para golpear instalaciones nucleares iraníes con municiones de penetración profunda, todo en una maniobra anunciada como necesaria para neutralizar una amenaza inminente. Ese episodio marca un hito, la participación abierta de Estados Unidos junto a Israel en ataques directos contra Irán, transformando lo que antes operaba en sombras,
ataques encubiertos de inteligencia y sabotajes puntuales en una confrontación declarada que resonó en los mercados de energía y en las cancillerías de todo el planeta. ¿Cómo entender esta decisión en el contexto histórico de rivalidades que se remontan a décadas? Fue el desenlace de un cúmulo de frustraciones acumuladas tras el colapso del acuerdo nuclear de 2015 y su abandono. Al preguntarlo, reconocemos que las decisiones estatales surgen en un entramado de intereses de seguridad, de cálculo político interno y de temor a que el tiempo juegue en contra al permitir que se consoliden capacidades percibidas como amenazas existenciales. Pensar en la posible clausura del estrecho de Hormuz evoca imágenes de rutas petroleras bloqueadas, de buques detenidos a la deriva y de economías tambaleándose ante la escasez de energía. El Parlamento iraní llegó a votar su respaldo a esa medida, aunque la decisión final quedaba en manos de instancias de seguridad superiores. Ese gesto envió un mensaje potente sobre la gravedad de la escalada y el apremio de quienes sienten que su soberanía y supervivencia están en juego. ¿Qué significa que un estrecho que canaliza casi una quinta parte del crudo mundial se convierta en moneda de cambio? El análisis no puede obviar que una medida así afectaría a las economías asiáticas dependientes del petróleo que pasa por allí, pero también heriría profundamente a la propia economía iraní, por lo que la lógica de sanciones y represalias se enfrenta a la lógica de autoconservación nacional. Esa tensión interna de Irán entre mostrar fortaleza ante agresores externos y evitar que su población sufra consecuencias insostenibles refleja un dilema que ha caracterizado su historia contemporánea. Tras décadas de sanciones y ciclos de apertura y cierre, la supervivencia económica puede condicionar profundamente las decisiones estratégicas. La reacción de otros actores globales al presenciar las bombas caer en territorio iraní y escuchar el eco de misiles respondidos fue de alarma y de urgencia diplomática. Potencias como China, India y la Unión Europea se vieron forzadas a considerar medidas para evitar que la escalada se convierta en un conflicto más amplio ante la amenaza de repercusiones en los mercados industriales y en la estabilidad global. Se multiplicaron las llamadas a la contención y los análisis sobre cómo generar espacios de mediación. Sin embargo, la sensación de que los líderes principales ya habían consumido parte de su credibilidad interna al optar por la vía militar hizo que algunos observadores temieran que los impulsos belicistas, alentados por la lógica de demostración de fuerza, pesaran más que la cautela diplomática. ¿Hasta qué punto pueden la diplomacia y la presión económica evitar que una decisión militar despliegue sus consecuencias más allá de quienes la toman? Esa es una pregunta que invita a reflexionar sobre la responsabilidad compartida de gobiernos, empresas y ciudadanos en un mundo interconectado. La avalancha de noticias, tweets y titulares nocturnos crea una sensación de inmediatez y urgencia, pero no siempre profundiza en el contexto. Muchos consumidores de información ven imágenes de explosiones y leen frases como Irán declara guerra, sin saber que detrás de esas palabras hay procesos históricos largos, negociaciones frustradas y dinámicas internas de cada país. Esa superficialidad fomenta lecturas proféticas que proclaman el cumplimiento literal de antiguas previsiones bíblicas o coránicas, como si los textos sagrados trazaran un guión exacto para el siglo XXI. Sin embargo, cuando exploramos la hermenéutica de esos pasajes, descubrimos que estaban pensados para audiencias muy concretas, con símbolos y contextos propios de su época. Forzar la equivalencia literal entre Persia de textos antiguos y la República Islámica de Irán puede resultar tentador para quienes buscan un marco definitivo, pero ¿es esa la manera responsable de acercarse a escritos que operan en un lenguaje altamente simbólico? ¿Acaso no corremos el riesgo de olvidar que las profecías muchas veces funcionan como llamadas a la introspección en su propio contexto y no necesariamente como manuales de predicción precisa para épocas lejanas? Los canales y creadores en plataformas como YouTube han capitalizado ese vacío de análisis riguroso al ofrecer videos con títulos llamativos que aseguran «La profecía se cumple hoy» o «Este es el fin anunciado por Ezequiel». Esos contenidos, cargados de dramatismo, usan imágenes de tormentas sobre mapas, voces graves y exhortaciones a la preparación ante el apocalipsis. Si bien generan altas tasas de visualización, alimentan el miedo y la parálisis más que la comprensión. Podemos reconocer la inteligencia detrás de sus estrategias de engagement y al mismo tiempo
evaluar sus mensajes con mirada crítica. Esa doble actitud de apreciar la eficacia de su formato y cuestionar el fondo de su contenido es esencial para quien desea ofrecer una producción responsable. Generar clics sin sacrificar la verdad ni aumentar el pánico injustificado. En contraste, algunos analistas de relaciones internacionales y exdiplomáticos subrayan la importancia de rastrear cada paso en la secuencia de decisiones que llevaron a los bombardeos. Señalan que tras el abandono del pacto nuclear, Irán prosiguió con enriquecimiento de uranio a niveles preocupantes para evaluadores internacionales y que ese avance técnico, unido a la falta de canales de comunicación fluidos con Occidente, creó una espiral de desconfianza. Desde la perspectiva israelí, la posibilidad de un Irán nuclear se traduce en una amenaza existencial, ligada a la retórica oficial de no permitir nunca que Irán tenga arma atómica. En Estados Unidos, líderes divididos debatieron si intervenir directamente, conscientes de la trascendencia de una acción sin mandato claro del Congreso y de los riesgos de ampliar un conflicto ya en llamas. Esa tensión muestra que incluso las democracias enfrentan luchas internas sobre la legalidad y la prudencia de acciones militares preventivas. Reconocer esas luchas internas humana la narrativa y evita retratar la intervención como un impulso unánime, revelando la complejidad del proceso de toma de decisiones en gobernanza democrática. Mientras tanto, la población civil en Israel vivió momentos de alerta extrema, con sirenas antiaéreas activándose y misiles surcando el cielo. En Irán, la propaganda oficial proclamó un frente de resistencia nacional, advirtiendo a Occidente sobre la justicia inminente. Pero al indagar en testimonios de quienes habitan esas regiones, surgieron relatos de temor profundo, de familias buscando refugio, de trabajadores que perdieron sus medios de vida y de comunidades que se preguntan si la vida volverá a la normalidad alguna vez. Esa dimensión humana es central. Más allá de mapas geopolíticos y de discursos de grandilocuencia estatal, están los rostros y las historias de quienes sufren el impacto directo de decisiones lejanas. ¿Cómo incorporar esas voces en nuestro análisis para que no queden relegadas a la periferia del relato? Esa inclusión convierte la reflexión en un acto de empatía y justicia narrativa. El entorno económico global reaccionó con nerviosismo. Los precios del petróleo subieron abruptamente ante la amenaza de cierre del estrecho de Hormuz y los mercados financieros registraron picos de volatilidad. Inversionistas y gobiernos presionaron tras bambalinas para mitigar el impacto, proponiendo canales de mediación discretos entre actores clave. Al mismo tiempo, la interdependencia económica mostró su poder. Aunque una parte de los líderes defendiera la lógica de la contención militar, sabían que un conflicto prolongado erosionaría sus propias economías y provocaría malestar interno. Esa realidad pragmática puede ser un freno efectivo frente a lógicas de prestigio político que impulsan la confrontación. ¿Podría la urgencia de evitar una recesión global inclinar a los contendientes hacia la negociación? Esa pregunta subraya cómo los factores económicos, a veces invisibles, pueden ser determinantes en momentos de crisis militar. La tecnología militar y de vigilancia global multiplica la transparencia y simultáneamente la presión para actuar con rapidez. Los satélites detectan movimientos, los sistemas de inteligencia comparten datos en tiempo real y la opinión pública mundial ve fragmentos de la acción casi al instante. Esa hiperconectividad puede disuadir maniobras agresivas por temor a repercusiones inmediatas, pero también empuja a ejecutarlas antes de que la información llegue a filtrar posibles planes. En este entrelazado de visibilidad global, la ética de la guerra preventiva se hace más urgente de debatir. ¿Cómo equilibrar la ventaja que brinda la superioridad tecnológica con la necesidad de deliberación pausada? Esa dicotomía reclama marcos internacionales actualizados que regulen no solo el uso de la fuerza, sino también la forma en que las sociedades reciben y procesan la información. Dentro de las interpretaciones religiosas, hay quienes sostienen que los eventos recientes encajan en un relato profético mayor. La idea de una coalición del norte contra Israel, evocada en antiguos textos, se identifica con Irán y sus aliados, mientras que Estados Unidos aparece como actor entrometido antes del desenlace final. No obstante, esa lectura literalmente aplicada a nuestros días pasa por alto la historicidad de los pasajes y su función original. ¿Acaso no es más prudente entender que los textos sagrados operan en un lenguaje simbólico y que cada era busca en ellos
un espejo de sus propios temores y esperanzas? Atribuir un guión predeterminado al curso de la historia puede fomentar el fatalismo y la pasividad. Si pensamos que todo ya está escrito, ¿para qué buscar cambios concretos? Esa reflexión invita a rescatar un enfoque activo, ver la profecía como un impulso a actuar éticamente en el presente, no como una excusa para aceptar la catástrofe como inevitable. En redes sociales y foros la polarización se acentúa. Usuarios comparten fragmentos de noticias sin verificar, mezclan análisis geopolíticos con citas bíblicas fuera de contexto y aplauden o condenan a líderes con base en narrativas simplificadas. Ese ambiente favorece la polarización y dificulta el diálogo. Sin embargo, hay espacios donde se promueve la discusión fundamentada, grupos de expertos en relaciones internacionales, foros de académicos y comunidades de fe que priorizan la interpretación contextual de textos sagrados. ¿Cómo incentivar a tu audiencia a buscar estos rincones de reflexión en lugar de dejarse arrastrar por la corriente dominante del miedo? Esa invitación puede materializarse pidiendo a quienes comparten tu video que recomienden fuentes confiables y conversen con personas de diferentes perspectivas para enriquecer su comprensión. La posibilidad de escenarios futuros genera interrogantes inquietantes. ¿Se expandirá la guerra a otros países de la región? ¿Intervendrán indirectamente potencias como Rusia o China para proteger sus intereses energéticos o geoestrategias? ¿Veremos un estancamiento prolongado con ataques intermitentes que se conviertan en la nueva normalidad de tensiones crónicas? Cada uno de esos escenarios abre preguntas sobre la sostenibilidad de sociedades que viven en un estado constante de alerta y sobre la capacidad de actores globales para impulsar salidas pacíficas. Esa incertidumbre puede inducir desesperanza, pero también encender la voluntad de diseñar estrategias preventivas, fomentar canales de comunicación multiformes, apoyar iniciativas de cooperación humanitaria y promover diálogos entre académicos, diplomáticos y líderes comunitarios. Desde la perspectiva de la ciudadanía global, es clave preguntarse: ¿qué acciones concretas puedo emprender para aliviar el sufrimiento y contribuir a una atmósfera de contención? Tal vez se trate de apoyar organizaciones que asisten a desplazados, de presionar a gobiernos para priorizar la diplomacia, de participar en foros interculturales que conecten voces de diferentes orígenes. Cada gesto, por pequeño que parezca, suma en un momento donde las decisiones de unos pocos pueden desencadenar consecuencias masivas. Esa conciencia de responsabilidad compartida convierte la reflexión en acto y desafía la narrativa de que el destino está fuera de nuestro alcance. Al profundizar en la comprensión histórica de Irán, recordamos su guerra con Irak en los años 80, periodo que dejó cicatrices sociales y económicas profundas y que marcó la mentalidad de resistencia nacional frente a agresiones externas. Vemos la revolución de 1979 no solo como un cambio de régimen, sino como un punto de inflexión que redibujó alianzas globales y motivaciones internas. Esos precedentes influyen en la forma en que la sociedad iraní percibe los ataques de 2025, un contexto de memoria colectiva de asedio, sacrificio y reconstrucción. Esa memoria moldea la narrativa oficial de resistencia heroica, pero también alimenta interrogantes sobre las urgencias de un pueblo que anhela estabilidad después de décadas de tumulto. Comprender esa complejidad histórica evita demonizar mecánicamente, sin justificar atrocidades, sino reconociendo la matriz de experiencias que guían decisiones de Estado y reacciones ciudadanas. En Israel, la herencia del Holocausto y las amenazas históricas de aniquilación configuran una visión de vulnerabilidad existencial que alimenta políticas preventivas extremas. Esa experiencia graba la mentalidad colectiva. Cada indicio de avance nuclear en un país percibido como hostil reviva temores ancestrales. Sin embargo, esa lógica de defensa perpetua puede llevar a un ciclo interminable de acciones y reacciones que erosionan la seguridad a largo plazo. Reflexionar sobre ello implica cuestionar la sostenibilidad de una estrategia basada en la opción militar como primera respuesta a las percepciones de amenaza y explorar vías de construcción de seguridad más amplias que incluyan acuerdos regionales de no proliferación, mecanismos de verificación multilaterales y proyectos conjuntos que fomenten la interdependencia positiva. La dimensión espiritual y ética de esta conversación es esencial. Frente a lecturas fatalistas de profecías, surge la pregunta:
¿Puede la fe convertirse en motor de acción hacia la paz en lugar de justificante de la guerra? Muchas tradiciones religiosas enfatizan la compasión, el cuidado del otro y el valor de la vida humana. Recordar esos principios desafía a quienes buscan en la profecía la confirmación de su narrativa de violencia. Esa tensión interna en comunidades de fe, entre quienes leen textos sagrados como advertencias de castigo divino y quienes los perciben como llamados a la solidaridad, es clave para contrarrestar la instrumentalización religiosa de conflictos. Animar a prácticas interreligiosas de diálogo y cooperación humanitaria puede desarmar la lógica de enemistad absoluta. La reflexión sobre la política interna de Estados Unidos durante la crisis ilustra cómo las democracias enfrentan contradicciones. La acción militar puede ser popular en ciertos círculos, pero choca con marcos legales que requieren deliberación del legislativo. El debate sobre si la War Powers Resolution fue respetada o el papel del Congreso en autorizar conflictos asoma como discusión sobre límites institucionales. Esa polémica no es mero tecnicismo, sino un reflejo de cómo las sociedades buscan equilibrar la urgencia de responder a amenazas percibidas con la preservación de principios democráticos. Esa tensión resuena en otras democracias que observan el caso. ¿Hasta qué punto la necesidad de proteger a la población justifica decisiones ejecutivas rápidas sin contrapesos adecuados? Mientras los misiles trazaban arcos mortales sobre ciudades, la escena mediática ofrecía imágenes editadas para generar el máximo impacto emocional. Eso alimentó la ilusión de que todo se decidiría en horas o días, cuando en realidad los conflictos se mueven en plazos de meses o años, con retrocesos y avances intermitentes. Esa urgencia mediática puede impulsar decisiones precipitadas basadas en percepciones sesgadas por destacados sensacionalistas. Reconocer esa dinámica invita a una relación más reflexiva con la información, buscar análisis de fondo, reportajes de investigación y voces independientes que desafíen narrativas dominantes. Esa práctica colectiva de escepticismo informado fortalece la capacidad de resistencia frente a manipulaciones. Al considerar los posibles escenarios futuros, uno siente vértigo, un choque total que arrastre a países vecinos en una guerra generalizada, con consecuencias humanitarias catastróficas, o una tregua provisional que devuelva el conflicto a un estado latente, prolongando el sufrimiento y la inseguridad, o un cambio interno en Irán que abra una etapa de apertura diplomática inesperada, o un estancamiento crónico marcado por ataques intermitentes que mantengan la región al borde, pero sin estallar plenamente. Cada escenario lleva consigo riesgos y oportunidades. Esa variedad de futuros posibles subraya que la historia no es lineal ni predeterminada. Depende de decisiones de actores estatales, colectivos, ciudadanos y dinámicas económicas globales. Esa conciencia de contingencia es el antídoto contra la creencia de que todo está escrito y genera la urgencia de incidir activamente para favorecer salidas de menor daño. Imagina ahora esa urgencia traducida en acciones concretas. Movilizar redes de ONGs para preparar asistencia médica y humanitaria de emergencia. Promover foros digitales donde se reúnan ciudadanos de Irán, Israel y aliados para compartir vivencias humanas y desmontar estereotipos. Apoyar proyectos de periodismo ciudadano que documenten impactos reales sobre comunidades afectadas. Crear alianzas empresariales que mantengan flujos comerciales mínimos esenciales para evitar crisis económicas profundas que exacerben la tensión social. Cada iniciativa es una chispa de esperanza frente al relato único de destrucción inevitable. Esa perspectiva práctica complementa la dimensión analítica y espiritual. No basta con comprender la complejidad, es necesario traducir esa comprensión en gestos solidarios. En el ámbito tecnológico, la discusión sobre la regulación del uso de drones, misiles de precisión y ataques cibernéticos se vuelve más urgente. La proliferación de herramientas de guerra asimétrica permite a actores no estatales sumarse al conflicto, ampliando su escala y prolongando su duración. Ese panorama exige marcos de gobernanza internacional que incluyan no solo estados, sino también empresas tecnológicas y sociedad civil para definir normas sobre desarrollo y uso de tecnologías con potencial
potencial destructivo. Esa colaboración global puede reducir el riesgo de escaladas accidentales o mal cálculo en la utilización de ofensivas tecnológicas. La dimensión de la propaganda estatal y su contraste con narrativas de resistencia interna revela que dentro de cada país existen voces disidentes que cuestionan la lógica de guerra. En Irán, periodistas y activistas que proponen negociaciones pacíficas arriesgan represalias. En Israel, sectores que advierten sobre el costo humano y social del conflicto enfrentan acusaciones de debilidad. Apoyar la visibilidad de esas voces internas es clave para desmontar la idea de que todos los ciudadanos de un país respaldan incondicionalmente la guerra. Fomentar la solidaridad transnacional con disidentes y pacifistas contribuye a tejer redes de entendimiento que trasciendan identidades nacionales. Desde la perspectiva de la audiencia global, surge la invitación a compartir este video con un amigo para que ambos aprendan la verdadera realidad detrás de titulares y rumores. Al compartir, sugiérele a ese amigo que formule preguntas. ¿Cómo filtras la información que recibes sobre este conflicto? ¿Qué fuentes consultas y por qué? ¿Qué percepciones de tu región influyen en tu interpretación? Esa conversación en torno a preguntas ayuda a crear una comunidad de espectadores activos que se apoyan mutuamente en la búsqueda de la verdad y la formulación de ideas para actuar de manera constructiva. La reflexión final no cierra un argumento definitivo, sino que abre un espacio continuo de cuestionamiento. ¿Cómo podemos, como espectadores, creadores de contenido o ciudadanos, contribuir a que las tensiones no deriven en una catástrofe mayor? ¿Cómo equilibrar el escéptico escrutinio de narrativas proféticas y mediáticas con la compasión activa hacia quienes sufren? ¿Cómo traducir la comprensión de la complejidad en acciones que promuevan el diálogo y la cooperación global? Esa serie de preguntas, lejos de ser meras retóricas, busca despertar la conciencia de que cada individuo posee un grado de responsabilidad y capacidad de influencia, aunque parezca pequeño frente a eventos de magnitud mundial. Cuando decidas qué compartir o cómo reaccionar ante la noticia de ataques o amenazas, recuerda que tu postura tiene un impacto. Si difundes pánico, alimentas lógicas de confrontación. Si promueves análisis informado y empatía, contribuyes a una atmósfera propicia para soluciones. Esa elección diaria, repetida por millones, puede inclinar las dinámicas globales hacia la guerra o la paz. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy en mi entorno para desactivar narrativas de miedo y amplificar voces de cordura y solidaridad? Esa pregunta debe resonar más allá de este video, guiando actos concretos en redes sociales, conversaciones con familiares y participación ciudadana. Así, este relato continuo que profundiza en interpretaciones proféticas, narrativas mediáticas y escenarios futuros, no es un monólogo impositivo, sino una invitación a dialogar de manera activa y responsable. Cada párrafo fusiona hechos verificados con reflexiones sobre la hermenéutica de textos antiguos y la psicología del miedo en la era digital. Esa mezcla busca dotar de herramientas a quien escucha o lee para distinguir entre alarma injustificada y precaución fundamentada entre fatalismo y voluntad de cambio. Recuerda que aunque la historia nos muestre patrones repetidos de escalada y crisis, también evidencia momentos inesperados de tregua y transformación. La resolución de la crisis de los misiles en Cuba mediante canales secretos, la apertura de diálogos tras largas confrontaciones aparentemente irreconciliables y la capacidad de sociedades para reinventarse después de la guerra. Esa memoria histórica de sorpresas esperanzadoras es un antídoto contra la creencia de que la violencia actual es irreversible. Esa esperanza no es ingenua si la sustentamos en acciones concretas que fomenten la comunicación, la cooperación humanitaria y la participación ciudadana global. Si al terminar de ver este video sientes el impulso de actuar, únete a la iniciativa de compartir información verificada, apoyar proyectos de ayuda a afectados y presionar a líderes para que prioricen la diplomacia. Pregúntate, ¿qué haré esta semana para conectar con personas de otras latitudes y compartir perspectivas que fomenten la paz? Esa acción es el verdadero contraste con la narrativa de fin inevitable. Demuestra que la historia está hecha de decisiones y colaboraciones humanas, no de fatalidades predestinadas. Gracias por acompañar esta exploración profunda y continua. Deja tu comentario indicando desde qué país nos ves y a qué hora, y comparte este video con alguien que valore el análisis sereno y comprometido. Solo así fortalecemos una comunidad global dispuesta a enfrentar las crisis con información, empatía y determinación ética,
profética, convirtiendo la conciencia en acción concreta para evitar que los temores proféticos se conviertan en profecías autocumplidas. Si al abrir este video desde tu móvil sientes la vibración de una conexión global, toca el botón de me gusta o comparte en tu historia para que este mensaje trascienda pantallas y zonas horarias. Mientras tanto, reflexiona, ¿desde qué país nos ves y a qué hora estás consumiendo este contenido? Esa simple respuesta tuya nos ayuda a comprender cómo resuena esta conversación en distintos rincones del mundo y en momentos del día que marcan realidades diversas. Imagina que esa interacción, ese me gusta o comentario con tu ubicación, es un destello de conciencia que se suma al esfuerzo colectivo de entender realidades complejas más allá de titulares sensacionalistas. En lo que sigue, invito a que recorras sin divisiones explícitas, sin encabezados visibles, un relato profundo que se adentra en las dimensiones religiosas, culturales y de responsabilidad individual ante la reciente escalada que enlaza a Irán, Israel y Estados Unidos, explorando cómo narrativas sagradas y mediáticas se entrelazan con decisiones políticas y la experiencia de gente común, y cómo tu propio papel como espectador informado puede marcar la diferencia. Comparte este video con alguien cercano, envíalo a un amigo para que juntos aprendan la realidad detrás de los rumores y descubran el poder de la reflexión colectiva. Al profundizar en la dimensión religiosa y espiritual de este conflicto, surge una interrogante que atraviesa comunidades y creencias. ¿Cómo interpretan creyentes de distintas tradiciones los eventos que parecen reflejar viejas profecías? En la convicción de algunos, la proximidad de acontecimientos dramáticos cargados de violencia y tensión en Medio Oriente encaja con relatos ancestrales de presagios y señales del fin de los tiempos. Sin embargo, otra corriente, quizás menos atrayente para el clic rápido pero esencial para la reflexión, advierte que aplicar literalmente profecías escritas en contextos culturales muy distintos puede alejar de la responsabilidad ética presente. Esta tensión se manifiesta en debates dentro de mezquitas, sinagogas, iglesias y comunidades espirituales en todo el mundo. Unos proclaman que lo que está sucediendo es confirmación de libros sagrados. Otros exhortan a buscar la paz siguiendo principios de compasión más que a anticipar un desenlace apocalíptico. Cuando una advertencia profética se convierte en un llamado a la violencia y cuándo puede transformarse en un impulso a la solidaridad. Esa pregunta última invita a pensar la religión no como un mecanismo de justificación de la guerra, sino como un motor de reconciliación y cuidado mutuo, incluso cuando los textos antiguos describen conflictos o castigos. Al abordar esta realidad, es esencial reconocer que las enseñanzas espirituales han sido interpretadas de maneras muy diferentes a lo largo de la historia, a veces para alimentar odios y guerras, a veces para inspirar actos de caridad y reencuentros interculturales. La fuerza de una narración profética reside en su capacidad de dar sentido al sufrimiento y al caos, al ofrecer un marco en el que lo impredecible se inserta en un gran diseño. No obstante, esa misma capacidad puede volverse arma. Afirmar que un suceso violento es cumplimiento inevitable de un destino divino puede naturalizar la agresión y desmovilizar la búsqueda de alternativas pacíficas. En diversos momentos históricos, líderes han apelado a interpretaciones sagradas para legitimar invasiones o represalias, convencidos de que su causa es parte de un camino trazado por una voluntad superior. Frente a ello, surge la necesidad de una lectura que enfatice la responsabilidad humana. Si los textos sagrados hablan de amor, perdón y compasión, ¿por qué los utilizamos para alimentar confrontaciones? ¿Acaso no es más coherente rescatar esas enseñanzas para aliviar el sufrimiento actual, mostrando que la verdadera profecía radica en el cuidado de la vida presente, no en la espera pasiva de un desenlace anunciado? En medio de la retórica de guerra, voces espirituales genuinas han emergido pidiendo alto al fuego, instando a creer que incluso bajo la amenaza de destrucción masiva, la puerta al diálogo y la reconciliación no está cerrada. Monjes, imanes, rabinos y pastores han convocado oraciones y vigilias por la paz, recordando que en muchas tradiciones el perdón y la fraternidad tienen peso sagrado. Esa práctica cotidiana de acompañamiento al otro, de ver el rostro humano del enemigo, se convierte en acto profético. Desmantela la lógica de nosotros contra ellos y plantea que la verdadera fe se mide en la acción concreta,
de aliviar el dolor de todos, sin importar banderas. ¿Cómo llevar al público general esta dimensión de compasión activa cuando la urgencia mediática suele privilegiar imágenes de destrucción y narrativas de confrontación? Esa es la invitación: equilibrar la información sobre ataques y represalias con la difusión de testimonios de iniciativas pacíficas y de redes de ayuda mutua que quieran tender puentes, mostrando que la espiritualidad no reside en celebrar la desgracia del otro, sino en compartir su carga. Al explorar la dimensión cultural de este conflicto, percibimos cómo el arte y la expresión popular se nutren de la tensión, reflejando miedos y esperanzas a través de películas, música, literatura y performance. En festivales de cine, guionistas han imaginado distopías prolongadas en las que la región entera queda atrapada en un bucle de violencia interminable, mientras novelistas plasman personajes cuya vida cotidiana se redefine frente a la amenaza constante. Esa creación artística atiende a la pulsión humana de narrar la catástrofe como espejo de nuestras angustias más profundas. Sin embargo, conviene preguntarse, ¿estas narrativas artísticas inspiran a encontrar salidas o consolidan la sensación de inevitabilidad? ¿Sirven para movilizar empatía global o refuerzan el imaginario de enemistad irreconciliable? Los creadores que asumen la responsabilidad del arte pueden orientar sus historias hacia la representación de la resiliencia, la colaboración transnacional y la capacidad de reinventar futuros diferentes al conflicto, invitando a la audiencia a imaginar salidas más allá de la fatalidad. La propaganda, por su parte, fabrica símbolos y relatos simplificados para movilizar apoyos internos. Gobiernos construyen la imagen del enemigo externo como amenaza existencial para consolidar cohesión nacional, mientras demonizan voces disidentes o pacifistas. Esa estrategia de propaganda no es exclusiva de un bando, se repite en múltiples contextos. Pero, ¿cómo contrarrestar esa maquinaria desde la sociedad civil? Una respuesta es promover alfabetización mediática, enseñar a cuestionar imágenes manipuladas, titulares alarmistas y mensajes que apelan exclusivamente al miedo. Si al compartir este video con un amigo, incluyes la recomendación de que juntos analicen críticamente las noticias que reciben, fomentas un anticuerpo colectivo contra la propaganda. Esa práctica de educar a otros en la lectura crítica es tan vital como la acción diplomática. Socava la base emocional que alimenta decisiones agresivas. Las redes sociales intensifican el impacto de la propaganda. Algoritmos priorizan contenidos que generan reacciones intensas, como el pánico o la indignación. En ese escenario, un video que alerta sobre profecías cumplidas o amenazas inminentes recibe más atención que un análisis pausado de contexto histórico o de iniciativas de paz. Sin embargo, el impulso de engagement puede redirigirse. Al generar contenido que promueva la empatía y la cooperación, es posible competir con la saturación de mensajes alarmistas. Pero esta estrategia exige paciencia y creatividad. No basta advertir, no creas los rumores. Hay que ofrecer narrativa atractiva que muestre ejemplos de colaboración humana, historias de comunidades que han superado antagonismos y han construido solidaridad frente a crisis. Si animas a un amigo a explorar esas historias y compartirlas en su red, contribuyes a cambiar la corriente dominante de información hacia corrientes de construcción y esperanza. Surge una pregunta esencial: ¿cómo integrar la dimensión cultural y la espiritualidad en un relato que invite a la responsabilidad? La respuesta se halla en combinar testimonios de iniciativas interreligiosas y artísticas que promueven la paz, con análisis de cómo las narrativas mediáticas condicionan percepciones. Empresas creativas pueden producir documentales participativos donde personas de Irán, Israel y otras regiones compartan su cotidianidad y visiones sobre cómo construir puentes, sin el sensacionalismo que busca viralidad rápida pero superficial. ¿Qué pasaría si los espectadores se involucraran no solo consumiendo el contenido, sino colaborando en proyectos de intercambio cultural virtual? Esa participación activa transforma el rol pasivo de consumidor en actor de cambio, desafiando la lógica de simples reacciones emocionales frente a noticias alarmistas. En la conversación global sobre este conflicto, la responsabilidad de la audiencia es clave. ¿De qué manera tu postura y tus acciones digitales influyen en el clamor colectivo?
Cuando retuiteas o compartes una historia dramática, alimentas la sensación de urgencia desbordada. Cuando difundes narrativas de reconciliación, ofreces una alternativa. Pero la elección no es trivial. Implica voluntad de dedicar tiempo a verificar información, a explorar contextos y a dialogar con quienes piensan diferente. Esa disciplina mental puede resultar incómoda en una era donde la gratificación rápida de me gusta prima sobre la profundidad. No obstante, es el camino para construir una comunidad informada y capaz de ejercer presión real sobre líderes para que prioricen la diplomacia y la ayuda humanitaria. La intersección entre religión y cultura popular también se manifiesta en memes, caricaturas y parodias que, si bien pueden aliviar la tensión con humor, corren el riesgo de banalizar el sufrimiento o reforzar estereotipos dañinos. Ese humor puede ser herramienta de crítica política, pero debe manejarse con cuidado. ¿Se está riendo de la locura de la guerra o de las víctimas que padecen la realidad? Al compartir o crear humor sobre el conflicto, vale preguntarse, ¿este chiste o meme promueve la reflexión o trivializa la tragedia? Enseñar a distinguir el humor que impulsa cuestionamientos profundos del que solo refuerza prejuicios es parte de la responsabilidad cultural de la audiencia. En comunidades de fe, el desafío es doble: evitar que interpretaciones literales de pasajes antiguos legitimen acciones violentas y, al mismo tiempo, canalizar la energía espiritual hacia iniciativas de ayuda y diálogo. Iglesias, mezquitas y sinagogas pueden convertirse en centros de información verificada y de apoyo a refugiados o desplazados. Esa práctica concreta demuestra que la fe se traduce en actos de cuidado, no en justificaciones de agresión. Si al compartir este video invitas a tu red de creyentes a organizar colectas de asistencia o a establecer canales de comunicación con congregaciones en zonas afectadas, promueves una espiritualidad activa que contrarresta la narrativa de conflicto inevitable. La economía de la atención juega en contra de la reflexión larga. Se prefiere contenido breve, emojis y titulares que despiertan reacciones instantáneas. Para contrarrestar, es posible promover espacios de lectura compartida, clubes virtuales de análisis, donde grupos de personas dediquen tiempo a discutir informes de contexto, testimonios de civiles y estudios de especialistas en relaciones internacionales. Ese hábito de lectura colectiva alimenta una cultura de conversación informada, donde la profundidad se valora por encima de la inmediatez. El acto de invitar a un amigo a participar en una sesión de debate online sobre estos temas es un gesto de construcción de comunidad responsable que contribuye a frenar la tendencia al pánico superficial. En lo relativo a la propaganda institucional, los gobiernos comunican sus acciones de manera que justifiquen la guerra como única opción. Frente a ello, la sociedad civil puede exigir transparencia y rendición de cuentas, solicitar que se publiciten los procesos decisorios, los informes de inteligencia desclasificados y las negociaciones diplomáticas previas. Esa exigencia cívica se ejerce mediante peticiones, debates públicos y seguimiento de medios independientes. Animar a tus espectadores a involucrarse en estas prácticas fortalece la democracia y la exigencia de que no se oculte ningún atajo diplomático viable. Esa presión colectiva puede inclinar a los gobiernos a explorar soluciones no militares antes de recurrir a la fuerza. La educación desempeña un papel vital. En escuelas y universidades, promover el estudio crítico de historia de la región y de textos religiosos en sus contextos originales. Esa formación académica reduce la vulnerabilidad a lecturas manipuladas. Invitar a estudiantes o docentes a ver este video y luego debatir en clase las implicaciones éticas y políticas de mezclar profecías con realpolitik es una forma de sembrar ciudadanos informados y empáticos. De este modo, la responsabilidad de la audiencia trasciende la pantalla, se transforma en acción pedagógica y comunitaria. Otro elemento a considerar es la dimensión psicológica de la exposición continua a noticias de guerra. La sobrecarga informativa puede generar ansiedad colectiva, sensación de impotencia y parálisis. Para cuidar la salud mental de tu audiencia, además de ofrecer análisis, es importante compartir prácticas de autocuidado, pausas informativas
ejercicios de empatía equilibrada, participación en actividades que refuercen la solidaridad en acciones concretas, pues transformar la preocupación en acción constructiva puede mitigar la angustia. Pregunta a tu audiencia, ¿cómo te cuidas emocionalmente mientras te mantienes informado? Esa pregunta fomenta el intercambio de estrategias de bienestar que sostienen la resiliencia frente a crisis prolongadas. En el plano internacional, las ONGs y organismos multilaterales juegan un rol de mediación humanitaria. Conocer sus protocolos y formas de donación o voluntariado permite que la audiencia actúe más allá de compartir videos. Si motivates a los espectadores a investigar y apoyar organizaciones que brindan asistencia médica, alimentos y refugio, cruzas el umbral de la reflexión hacia la solidaridad activa. Esa invitación práctica, con enlaces o referencias sin sensacionalismo, muestra que la responsabilidad del consumidor de información es también la del agente de cambio. La globalización implica que acciones locales pueden tener repercusiones globales. Al apoyar iniciativas de paz en tu comunidad, envías un mensaje internacional de que la guerra no es la única respuesta. Esa articulación de esfuerzos locales con una visión global es esencial en un mundo interconectado, donde cada voz puede sumarse a un coro en favor de la contención de la violencia. Pregunta a tu audiencia, ¿qué iniciativas en tu ciudad o región pueden unirse a un movimiento global de paz y solidaridad? Esa reflexión impulsa la creación de redes de colaboración más allá de fronteras. Al considerar la memoria histórica de resoluciones improbables, recordamos cómo en la crisis de los misiles en Cuba se negoció en secreto para evitar el desastre nuclear. Esa experiencia muestra que, incluso en momentos de máxima tensión, existen vías discretas de diálogo que requieren confidencialidad y valentía política. Reflexionar sobre esos ejemplos históricos y compararlos con la situación actual invita a la audiencia a cuestionar: ¿existen hoy canales paralelos de comunicación entre las partes en conflicto que no salen a la luz? ¿Qué papel pueden jugar intermediarios neutrales, ya sean estados o figuras reconocidas por ambas partes? Incentivar la investigación y la presión para revelar o proponer dichos canales es una forma de contribuir a soluciones de fondo. La integración de tecnología y diplomacia digital abre nuevas posibilidades. Plataformas de videoconferencia seguras pueden facilitar diálogos directos entre ciudadanos de países enfrentados, fomentando empatía y comprensión mutua. Proyectos de intercambio virtual en los que jóvenes de Irán, Israel y otros lugares conversen sobre sus realidades muestran cómo la tecnología puede salvar distancias y humanizar al otro. Animar a la audiencia a participar o apoyar iniciativas de este tipo refuerza la idea de que el diálogo ciudadano complementa la diplomacia oficial, construyendo bases de entendimiento que con el tiempo erosionan las narrativas de enemistad absoluta. La dimensión ecológica y de sostenibilidad también merece atención. La guerra y la inestabilidad en regiones productoras de energía pueden acelerar la búsqueda de fuentes alternativas y energías renovables. Ese cambio puede convertirse en una oportunidad si se orienta hacia la cooperación internacional en investigación y desarrollo energético, en lugar de la competencia militar por recursos. Involucrar a tu audiencia en debatir cómo las crisis pueden impulsar innovación colaborativa abre un enfoque positivo. La urgencia de evitar bloqueos de suministro puede motivar alianzas globales en energías limpias que beneficien a todos. Esa perspectiva transforma la amenaza en un impulso hacia soluciones colectivas de largo plazo. En contextos de conflicto, la cultura alimentaria y tradiciones locales sufren interrupciones. Proteger y difundir la riqueza cultural de regiones en tensión es otra forma de solidaridad. Apoyar proyectos que documenten recetas, música y artesanía de comunidades afectadas preserva un patrimonio que la guerra intenta borrar. Invita a tu audiencia a explorar y compartir contenidos culturales auténticos de Irán, Israel y otros países, promoviendo empatía a través del reconocimiento de la humanidad compartida. Ese acto cultural complementa la acción política y espiritual, tejiendo redes de afecto más resistentes frente a la fragmentación causada por la violencia. La educación sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario es fundamental. Entender los principios que protegen a civiles y obligan a los combatientes a respetar normas reduce la indiferencia ante violaciones.
Si motivas a tu audiencia a informarse sobre estos marcos legales y a denunciar graves transgresiones a través de canales apropiados, conviertes el conocimiento en vigilancia activa. Esa práctica de ciudadanía global exige valor, pues desafía narrativas oficiales que a veces ocultan o justifican acciones que vulneran la dignidad humana. Desde la perspectiva de la juventud, las nuevas generaciones conectadas globalmente tienen la oportunidad de construir solidaridades transnacionales sin precedentes. Jóvenes de distintos países pueden organizar campañas conjuntas en redes sociales que exijan a sus gobiernos evitar la guerra y priorizar la cooperación. Al compartir este video, anímalos a crear hashtags que trasciendan idiomas y unan voces en favor del diálogo y la solidaridad. Esa movilización digital es una forma de participación política contemporánea que complementa los métodos tradicionales de protesta y diplomacia. En la esfera artística, fomentar proyectos colaborativos entre artistas de países en conflicto puede generar puentes simbólicos y emocionales. Exposiciones virtuales conjuntas, residencias artísticas online, producciones musicales que mezclen tradiciones diversas. Esa creación colectiva demuestra que la imaginación compartida puede trascender animosidades políticas y mostrar la riqueza de la convivencia cultural. Si al compartir este video sugieres a creadores artísticos iniciar o apoyar estos proyectos, impulsas un cambio cultural profundo que abona la empatía global. La reflexión filosófica sobre la guerra y la paz tiene un rol central: cuestionar los fundamentos de la violencia y explorar visiones que conceptúen la seguridad no solo como ausencia de conflicto armado, sino como construcción de relaciones de confianza. Enseñar a la audiencia a dialogar con ideas de filósofos que han debatido la justicia de la guerra, la ética de la responsabilidad y la posibilidad de paz duradera nutre la conversación de profundidad. Al incitar a leer fragmentos de reflexiones filosóficas y discutirlas con un amigo, promueves un pensamiento crítico que resiste las seducciones del alarmismo superficial. El papel de las mujeres en la paz es otra dimensión esencial. Reconocidas organizaciones han documentado cómo la inclusión de voces femeninas en procesos de negociación reduce la probabilidad de reactivación de conflictos y mejora la implementación de acuerdos de paz. Animar a tu audiencia a apoyar iniciativas que amplifiquen la participación de mujeres, tanto en representación diplomática como en redes de base, convierte la defensa de la paz en un acto de equidad y justicia de género. Esa inclusión contribuye a una visión más amplia y sostenible de la seguridad. La dimensión de la religión en la diplomacia contemporánea, conocida como diplomacia interreligiosa, ofrece canales de diálogo donde líderes espirituales se convierten en mediadores de confianza. Explorar y difundir ejemplos de encuentros interreligiosos que han promovido entendimiento en otros conflictos puede inspirar acciones similares en el caso de Irán e Israel. Invita a tu audiencia a investigar si existen iniciativas interreligiosas discretas o públicas que trabajen en pro de la reconciliación y a apoyar estas experiencias con difusión y recursos. Esa práctica demuestra cómo lo espiritual, lejos de ser ajeno a la política, puede ofrecer puentes de confianza difíciles de reemplazar por mecanismos puramente estatales. En el terreno de la salud mental, la exposición permanente a noticias de guerra puede desencadenar estrés colectivo y traumas secundarios en audiencias lejanas. Por ello, es importante integrar recomendaciones de autocuidado. Alternar la exposición a la información con actividades que generen bienestar, buscar apoyo comunitario para compartir emociones y canalizar la preocupación en acciones concretas de solidaridad. Pregunta a tu audiencia: ¿cómo gestionas tu bienestar emocional mientras permaneces informado? Esa pregunta promueve la creación de redes de apoyo mutuo que sostienen la resiliencia ante crisis prolongadas. La innovación tecnológica puede contribuir a la paz. Plataformas de verificación de hechos impulsadas por inteligencia artificial pueden ayudar a detectar desinformación sobre el conflicto en tiempo real, evitando que rumores se propaguen y alimenten pánico. Apoyar y promover proyectos tecnológicos que trabajen en esta línea es una forma de involucrarse en la construcción de un entorno informativo más sano. Si compartes este video, invita a desarrolladores y emprendedores de tu red a colaborar en herramientas de verificación y transparencia, impulsando soluciones
soluciones tecnológicas con impacto social. La dimensión económica local también presenta oportunidades de solidaridad. Empresas y emprendedores pueden destinar parte de sus recursos o ganancias a apoyar iniciativas de ayuda humanitaria para las poblaciones afectadas. Proponer a tu audiencia discusiones sobre formas de responsabilidad social empresarial que trasciendan fronteras muestra cómo la economía puede alinearse con la construcción de paz. Alentar a pequeños negocios a crear campañas de recaudación para fundaciones que asisten a refugiados o heridos en el conflicto convierte la práctica empresarial en un acto de empatía global. La educación sobre el pluralismo cultural y religioso en tu entorno local ayuda a reducir la xenofobia y los prejuicios que pueden intensificarse en tiempos de guerra. Proyectos educativos en escuelas y universidades que incluyan estudios sobre Irán, Israel y la complejidad de sus sociedades fomentan la comprensión intercultural. Al compartir este video con docentes o estudiantes y sugerirles diseñar proyectos de investigación o debates en clase, contribuyes a formar ciudadanos globales capaces de dialogar con respeto y curiosidad por la diversidad. La narrativa de la responsabilidad compartida se basa en reconocer que, aunque los conflictos parezcan lejanos, sus efectos llegan hasta nosotros a través de precios, migraciones y conexiones humanas. Ese reconocimiento debería impulsar una visión de solidaridad sin intrusiones paternalistas, sino basada en el respeto a la autonomía de las comunidades afectadas. Pregunta a tu audiencia, ¿de qué manera puedes apoyar sin imponer soluciones, respetando la voz de quienes viven la realidad en el terreno? Esa reflexión ética es fundamental para evitar dinámicas neocoloniales de ayuda y construir acompañamiento auténtico. En la dimensión de la memoria y el testimonio, es vital preservar relatos orales y escritos de quienes sufren el conflicto, garantizando que su voz se escuche en foros globales. Proyectos de archivo digital y documentalismo ciudadano pueden recopilar historias de vida que humanizan la estadística de víctimas y desplazados. Alentar a tu red a participar en iniciativas de documentación de testimonios contribuye a mantener viva la memoria y a evitar que la historia se repita sin aprendizaje. Esa práctica conjunta en comunidad multiplica el impacto de las voces individuales. La reflexión sobre la relación entre profecía y acción política se enriquece al preguntarse, ¿qué implica actuar como si la profecía fuera llamada a la transformación ética en lugar de predicción de catástrofe? Esa postura convierte la espiritualidad en motor de movilización por la justicia social y la paz, no en justificación de la guerra. Difundir esta visión entre comunidades de fe puede contrarrestar interpretaciones fatalistas que paralizan la iniciativa humana. Si al compartir este video con grupos religiosos incluyes una invitación a discutir este enfoque, fomentas la construcción de una espiritualidad activa y comprometida con la vida y el bienestar de todos. La dimensión de la juventud y la educación informal se complementa con la participación en simulaciones de negociación y talleres de paz, donde estudiantes y jóvenes líderes practican el arte de la diplomacia y la resolución de conflictos. Promover que tu audiencia se involucre en este tipo de diplomacia simulada, incluso de forma virtual, construye habilidades que pueden aplicarse en el futuro real, generando un banco de mediadores ciudadanos preparados para actuar cuando surjan nuevas crisis. Esa preparación anticipada es una forma de esperanza activa. En el ámbito de la investigación académica, fomentar estudios interdisciplinarios que integren historia, relaciones internacionales, estudios religiosos y psicología social ofrece análisis holísticos de la crisis. Invitar a estudiantes y académicos de tu red a leer y debatir investigaciones emergentes sobre el conflicto y sus implicaciones puede generar recomendaciones de políticas fundamentadas. Esa colaboración entre academia y sociedad civil fortalece la base de conocimiento para la toma de decisiones informada y empática. Un aspecto a considerar es la importancia de narrativas alternativas en medios independientes. Apoyar periodistas que trabajan en terreno y producen reportajes de fondo, lejos de la inmediatez de la agenda dominante. Si animas a tu audiencia a suscribirse a boletines o plataformas que financian periodismo investigativo sobre la región, contribuyes a una dieta informativa más equilibrada. Esa práctica de curaduría de fuentes confiables es parte de la responsabilidad de cada espectador informado.
La dimensión de la memoria histórica de reconciliaciones previas, como acuerdos de paz inesperados en otros conflictos, inspira a buscar posibilidades de acercamiento. Estudiar casos exitosos de reconciliación tras guerras devastadoras muestra que, aunque el presente parezca abocado a la catástrofe, existen lecciones de cómo reconstruir relaciones partiendo de gestos mínimos, intercambios culturales, colaboraciones económicas modestas y reconocimiento mutuo de sufrimientos. Difundir estas lecciones en tu comunidad refuerza la convicción de que la paz es posible, incluso cuando parece inalcanzable. En la esfera tecnológica, la inteligencia artificial puede contribuir a la traducción instantánea y comunicación entre poblaciones de diferentes idiomas, facilitando el diálogo ciudadano. Apoyar proyectos que implementen estas tecnologías para conectar foros de discusión entre Irán, Israel y diásporas en Occidente abre puentes de entendimiento. Si compartes este video con desarrolladores interesados, podrías impulsar colaboraciones tecnológicas con impacto social significativo. La perspectiva sociológica revela cómo la polarización interna en sociedades democráticas puede verse afectada por un conflicto internacional. Debates sobre participación militar, sanciones económicas y refugiados generan divisiones que conviven con preocupaciones internas propias. Reflexionar sobre la interconexión entre la política interna y externa de cada país invita a la audiencia a reconocer que apoyar la diplomacia internacional también fortalece la cohesión interna, al evitar que la confrontación externa se traduzca en autoritarismos o crisis sociales. Esa visión sistémica amplía la comprensión del impacto global de decisiones locales y viceversa. La dimensión ética de la solidaridad internacional implica cuestionar desigualdades estructurales. Aunque el conflicto parezca remoto, sus causas incluyen dinámicas de poder global, intervenciones pasadas e intereses económicos. Reflexionar sobre estas raíces permite entender que la responsabilidad de evitar la guerra también recae en revisar prácticas comerciales, políticas de armamento y relaciones históricas entre potencias. Invitar a tu audiencia a examinar críticamente estas raíces sistémicas y a apoyar cambios en políticas globales de comercio de armas y diplomacia económica es un acto de compromiso con la justicia global. La urgencia de proteger a niños y poblaciones vulnerables frente a la violencia despierta la dimensión humanitaria más urgente. Campañas de recaudación de fondos para suministros médicos, la conexión con organizaciones de psicólogos que atiendan traumas y la provisión de espacios seguros para la infancia afectan directamente el futuro de una región asediada. Compartir este video e incluir información práctica sobre cómo participar en estas acciones humanitarias convierte la reflexión en solidaridad tangible. La dimensión de la memoria cultural colectiva de generaciones previas, marcadas por conflictos en la región, nos recuerda la necesidad de romper ciclos. Al compartir testimonios de ancianos y de supervivientes de eventos anteriores, creamos un puente intergeneracional que enseña a no repetir errores. Esa memoria viva, difundida en documentales o encuentros virtuales, provee sabiduría y advierte sobre el costo humano de la guerra. Invita a tu audiencia a escuchar y grabar esas historias, preservando lecciones para el futuro. La reflexión final se expande sin concluir de manera definitiva, porque la realidad sigue en desarrollo y la historia siempre ofrece bifurcaciones de cambio. La pregunta permanece abierta. ¿Cómo podemos día a día, con acciones pequeñas y decisiones informadas, contribuir a que la escalada de violencia no se convierta en un desastre mayor? ¿Cómo equilibrar el escéptico escrutinio de narrativas sensacionalistas con la compasión activa hacia quienes sufren? Esa tensión creativa entre mente crítica y corazón empático es la clave para trascender el fatalismo y practicar una esperanza activa. Al terminar este recorrido ininterrumpido, vuelve a preguntarte, ¿desde qué país me ves y a qué hora estás recibiendo este mensaje? Comparte esa respuesta con alguien cercano y propón juntos un plan de acción. Leáis un informe en conjunto, convocad un pequeño grupo de discusión local o virtual, apoyad una causa humanitaria o cultural que conecte comunidades distantes. Esa invitación a la colaboración convierte la reflexión en movimiento social, demostrando que cada pestañeo de conciencia compartida puede contribuir a evitar que los temores proféticos se conviertan en realidades autodestructivas. Gracias por acompañar esta narración continua, profunda y participativa. Comparte este video con un amigo para que ambos descubran la capacidad de la audiencia informada y empática de influir en el curso de los acontecimientos. Solo así
Con información, diálogo y solidaridad, lograremos que la responsabilidad individual se convierta en motor colectivo de paz y esperanza.